Centinelas del abismo. Praga, ciudad de piedra, campanas y susurros que no necesitan labios. Aquí, las calles no se olvidan de quien las pisa, y los muros saben guardar secretos más tiempo del que vive un hombre. Bajo la sinagoga más antigua de la ciudad, hay algo que no duerme, aunque aparenta hacerlo. Arcilla moldeada con manos de fe, y atada con letras que pueden desatarse si se pronuncian en el orden equivocado. Lo que van a escuchar es la historia de un visitante que bajó las escaleras equivocadas. Y de cómo la piedra decidió moverse para cerrarle el paso a la luz. No importa lo que creas. El barro sí puede recordar tu rostro. La primera vez que lo vio, no parecía vivo. Estaba de pie, al fondo del sótano, con la frente inclinada hacia la sombra, como un guardián cansado de vigilar. La luz de la vela apenas tocaba sus hombros anchos, dejando el resto del cuerpo en penumbra. Entonces, algo se movió. Un crujido seco, no de madera, sino de piedra desgarrándose por dentro. La arcilla del pecho se abrió en grietas, y por ella se filtró un resplandor débil, como si alguien hubiera atrapado un suspiro de fuego en su interior. No dio un paso. No al principio. Solo giró la cabeza, despacio, hasta que la oscuridad se tragó el último brillo de sus ojos sin pupila. Y aún así, sabía dónde estaba él. En su frente, un hueco, esperando una letra. Un espacio vacío que pedía ser llenado. Y cuando el aire se volvió pesado como un muro, comprendió que, si alguien escribía en ese hueco, la ciudad entera tendría que aprender a caminar en silencio. Praga estaba hundida en un invierno gris, de esos que apagan los colores y convierten el aire en vidrio quebradizo. Las torres góticas parecían clavos hincados en el cielo nublado, y el río Vltava corría lento, como si también sintiera el peso del frío. A pocas calles del corazón de la ciudad, en el barrio judío, se levantaba la sinagoga vieja nueva. Su fachada, ennegrecida por siglos de humo y neblina, guardaba un silencio demasiado denso para ser simple abandono. No era el silencio de los lugares vacíos, sino el de los que esperan algo, o a alguien. Esa noche, él, un viajero extranjero de paso por la ciudad, aceptó una invitación que nadie debería aceptar. Un anciano custodio, encorvado y con manos como garras de madera, le había hablado de un sótano al que pocos bajaban. No le pidió dinero, ni le ofreció un recorrido turístico. Solo le entregó una llave de hierro, pesada y oxidada, con una advertencia que sonó más a amenaza que a consejo. Si la puerta se cierra, no la vuelvas a abrir. El extranjero no respondió. La curiosidad siempre ha tenido más fuerza que la prudencia. Avanzó por un pasillo estrecho, con muros de piedra resumando humedad y olor a cera vieja. Las escaleras descendían como si hubieran sido talladas por manos cansadas, cada peldaño gastado hasta el centro, como un hueso roído. Abajo, el aire era más frío y más pesado, cargado con un polvo fino que se pegaba a la lengua. Al fondo, en el rincón más oscuro del sótano, estaba la silueta, enorme, inmóvil, con los brazos colgando como troncos y las manos abiertas hacia adelante. Su piel no era piel, era arcilla cuarteada, como si en algún momento hubiera estado blanda y ahora llevara siglos secándose. En su frente, un hueco vacío, un rectángulo irregular que parecía esperar algo escrito. El extranjero dio un paso más. El suelo devolvió un eco apagado, y en ese instante, juraría que la cabeza de la figura se inclinó apenas. Pero la luz de la vela temblaba, y la mente prefiere culpar a las sombras antes que a la realidad. Desde lo alto de las escaleras, el anciano custodio habló sin bajar. Algunas letras encienden. Otras apagan. No te equivoques de palabra. Cuando el extranjero alzó la mirada, el custodio ya no estaba. Y el único sonido que quedó en el sótano fue el de la cera derritiéndose. Y un crujido suave, casi imperceptible, que venía de la arcilla. Escalada. El extranjero volvió a mirar la figura. Nada. Ni un movimiento,
ni un cambio en el aire, solo esa sensación absurda de que el sótano estaba más lleno que antes, como si algo invisible hubiera tomado espacio. Rodeó la sala con la vela en la mano, examinando los muros. En las piedras había manchas oscuras, marcas que parecían letras erosionadas. Eran ilegibles, pero estaban dispuestas en un patrón, un círculo, cuyo centro coincidía con los pies del golem. Al acercarse más, notó que el suelo no estaba completamente seco. El polvo se había convertido en una fina capa de barro húmedo alrededor de la figura, como si hubiera llovido solo allí. El calor de la vela no lo explicaba. Y mientras pensaba en ello, la llama se inclinó hacia un lado. No por una corriente de aire, sino por un aliento. Señales. El extranjero retrocedió instintivamente. La luz oscilante dejó ver que las grietas de la arcilla ya no eran idénticas a cuando entró. Se habían abierto, mostrando un tono más oscuro en su interior, como si debajo hubiera algo vivo. Una gota de agua, o algo parecido, cayó desde el codo del golem, marcando el suelo con un sonido hueco. El olor cambió, la humedad se mezcló con algo terroso y metálico, un aroma antiguo que parecía más apropiado para un campo recién abierto que para un sótano sellado. No supo por qué lo hizo, pero estiró la mano, como si quisiera comprobar que aquello era solo barro seco. La yema de sus dedos quedó a pocos centímetros de la superficie. Y en ese instante, un sonido resonó en la sala. No fue un suspiro. No fue un golpe. Fue el sonido de un párpado seco, abriéndose. El extranjero contuvo el aliento. La cabeza del golem, lentamente, giró hacia él. No de golpe, sino con la paciencia de algo que sabe que no necesita apresurarse. La vela crepitó, y la sombra del golem cubrió toda la pared detrás del viajero. En su frente, el hueco parecía más profundo, más hambriento. El extranjero dio un paso atrás, pero la distancia con la figura ya no era la misma. Era como si el sótano se hubiera acortado, como si cada pared hubiera cedido unos centímetros hacia adentro. Se obligó a mirar el rostro de arcilla. No había expresión, pero las grietas en torno al hueco frontal parecían sonreír sin boca. En el bolsillo de su abrigo sintió un pliegue duro, el trozo de pergamino que el custodio le había deslizado junto con la llave. No lo había leído. Hasta ese momento. Desdobló el papel. Dentro había una única palabra en caracteres hebreos, trazada con tinta desvaída, y, junto a ella, un dibujo que mostraba un rectángulo exactamente del tamaño del hueco en la frente del golem. La vela tembló otra vez, aunque no había viento. En el silencio, un crujido recorrió el cuerpo entero de la figura, desde los pies hasta la cabeza. Pequeños fragmentos de arcilla se desprendieron y cayeron al suelo. No sonaron como polvo, sino como huesos delgados partiéndose. Quizá fue la curiosidad. Quizá la estupidez. O quizá un impulso que venía de fuera de él. Pero el extranjero levantó la mano con el papel. Sin pensarlo, lo colocó sobre el hueco. La reacción no fue inmediata, sino acumulativa. Primero, un zumbido leve, como si el aire se hubiera vuelto eléctrico. Luego, un calor denso, húmedo, que brotó desde la frente de la figura y recorrió la palma del viajero. Finalmente, un sonido profundo, grave, que no venía de la garganta del golem, sino de todo el sótano. Las grietas se cerraron. No para repararse, sino para ocultar algo que comenzaba a moverse por dentro. La cabeza del golem se enderezó por completo. Sus brazos, que habían colgado inertes durante siglos, se separaron del torso con un chasquido seco. No fue rápido, pero tampoco lento, la velocidad precisa de algo que nunca se cansa. La vela se apagó. Y en la oscuridad, solo quedó el resplandor tenue que salía de la palabra ahora encajada en su frente, iluminando apenas la arcilla húmeda de su cara. El extranjero entendió demasiado tarde que no lo había despertado para protegerse. Lo había despertado para que cumpliera una orden antigua. Una que no tenía nada que ver con él. El sonido llenó cada rincón del sótano. No era un rugido, ni un golpe, era un murmullo grave, constante, como si las piedras mismas estuvieran respirando. El golem dio su primer paso. No fue hacia el viajero, sino hacia la pared lateral.
Cada pisada dejó una huella oscura, profunda, que no era solo barro, el suelo se hundía, como si el peso del cuerpo fuera imposible para un ser humano. Cuando llegó al muro, levantó la mano derecha y la apoyó sobre las piedras. El contacto no fue un golpe, fue un gesto lento, casi reverente. Entonces, la pared crujió. Grietas finas se abrieron como telarañas, y entre ellas comenzó a colarse un resplandor dorado. El viajero sintió que debía huir, pero algo lo mantuvo clavado. Era la certeza, extraña y absoluta, de que estaba presenciando algo que no quería testigos, pero tampoco podía ocultarse por completo. El muro se abrió. No como una puerta, sino como un músculo que se contrae para dejar pasar algo. Detrás había una sala más pequeña, llena de cofres, rollos de pergamino y objetos cubiertos por telas negras. El golem no entró. Solo se giró hacia el viajero, y lo señaló. Revelación. Ese gesto lo entendió sin palabras. No era una invitación. Era una orden. El viajero dio un paso hacia la sala oculta, sintiendo cómo la temperatura bajaba bruscamente. Apenas cruzó el umbral, una corriente de aire le golpeó el rostro. No venía de fuera, sino del interior mismo de la sala, como si respirara. Detrás de él, el golem volvió a colocar la mano en la pared. Y las grietas empezaron a cerrarse. Última mirada antes del encierro. La palabra en su frente brillaba más que nunca, y en ese brillo el viajero creyó ver imágenes. Muros cayendo, hombres huyendo, un fuego antiguo devorando calles enteras, y el mismo golem, caminando entre las ruinas, cargando algo en brazos. Algo que no era un cuerpo, pero pesaba igual que uno. El resplandor se apagó. La pared terminó de cerrarse, y el viajero quedó dentro de la sala, en penumbra total. Del otro lado del muro, los pasos del golem se alejaron. Pero no hacia la salida. Se escuchaban ahora en otra dirección, más abajo. Como si hubiera túneles que llevaban aún más profundo, a lugares donde ni el custodio ni la bibliotecaria se atrevían a bajar. El viajero permaneció inmóvil unos segundos, o tal vez minutos. Era difícil saberlo, ahí dentro el tiempo se sentía distinto, espeso. El frío le mordía los dedos. Se atrevió a encender un fósforo, la luz amarilla reveló estantes cubiertos por polvo y telas, cofres cerrados con clavos que parecían recién martillados, y pergaminos atados con cordeles roídos. No reconoció las inscripciones, pero algunas parecían idénticas a las marcas que había visto en el suelo alrededor del golem. El fósforo se apagó rápido, dejando tras de sí una estela de humo. En la oscuridad, escuchó un ruido suave, algo rozando el suelo, moviéndose muy despacio. No pasos. Era como si un objeto pesado estuviera siendo arrastrado por manos invisibles. Sintió un cosquilleo en la nuca. Giró apenas, y notó que la pared por donde había entrado estaba distinta, el contorno del hueco se marcaba desde adentro, como si alguien lo estuviera repasando con los dedos, desde el otro lado. El viajero no gritó. No corrió. Solo se quedó mirando, hasta que el contorno desapareció. Cuando por fin salió de la sala, no recordaba cómo, la noche de Praga lo recibió sin estrellas. La llave del custodio ya no estaba en su bolsillo. En su lugar, un trozo de arcilla húmeda con una letra que no se atrevió a pronunciar. Fin de la historia. Centinelas del abismo. Cuando caminen por una ciudad antigua y sientan que las piedras parecen acomodarse bajo sus pies. Tal vez no estén imaginando nada. Los guardianes de barro no olvidan las órdenes. No necesitan ojos para verte. Y no sueltan lo que juraron proteger. Si aún quieren bajar las escaleras conmigo, suscríbanse. Pero recuerden, la próxima vez, puede que la pared no vuelva a abrirse.